Para pa pam, para pa pam. Hola, hola, ¿qué tal? Otra vez estamos aquí. Dirás, joder, el JR este, qué pesado, qué pesado. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es lunes 4 de julio, son las 10:05 de la mañana. Llevamos un rato ya aquí divisando las obras, así que nada, bienvenidos a todos. Vamos a cruzar el paso de peatones. Bueno. Que tenemos otra guía. Bueno, parece que tenemos dos guías simples aquí a puntito de descargarse en el camión. Mirad. Contemplad. Dos guías simples. Así que me da a mí que hoy tenemos jaleo, tenemos las grúas preparadas. Por eso en el día de ayer, cuando pasé por aquí, solamente pasé de pasada por aquí y vi que estaba esta pedazo de grúa. Digo, ya está, esto lo van a subir. Van a traer dos pedazos de piezas y justo aquí van a subir dos guías simples. Parece que van a empezar por esa parte de aquí, aunque falta, a ver, faltaría una en esa parte de ahí, ¿no? De verdad, esto es desastroso, tío. Es que no puedes andar ni por la acera, colega. Esto es desastroso, que alguien haga algo, por favor. Es que mira, es que no se puede ni cruzar, no se puede ni estar, tío. Es que, buah. Nos elevamos aquí en las piezas acopiadas donde la torre ve y observamos que está el pedazo de tráiler, la pedazo de góndola a puntito de descargarse. Y aprovechamos ahora que está saliendo el camioncillo, la furgonetilla de AA para observar y ver y grabar lo que hay en la puerta, pero ya nos han cerrado, nos han cerrado. Ahora la pregunta es, ¿empezarán por esta parte de aquí cuando no está listo todavía esto? ¿O seguirán acoplando las guías simples en esta parte de aquí? Es decir, la siguiente orejeta que tenemos es esta de aquí. A ver, un poquito más, ahí está, esa es la siguiente orejeta que tenemos por instalar en esta zona, o incluso ya en la mitad de la torre. Lo veremos hoy, lo veremos hoy, porque están las grúas preparadas en este lado. No creo que las hayan movido hacia aquí para ponerlas en concha espina. Las habrán puesto por aquí para colocarlas en este lado. Bueno, qué nervios, Estoy llegando a Castellana. Y mirad cómo van colocando más chapa en la parte superior de la estructura de la viga corona, Eso es un trabajo que de momento va lento, pero lo van haciendo. Al igual que la estructura que van haciendo aquí en la esquina de la torre B. Mirad cómo va llenándose de piezas, Esas tubulares entre medias de las piezas de la estructura, es brutal. Me apetece hoy subir a las alturas. ¿Os venís? Vamos a subir a las alturas hoy, sí, me apetece. Eso es como cuando estás en casa y dices, me apetece una cerveza. Pues igual, pues esto es igual. ¿Cómo se nota que está altura, ¿Cómo se nota que está altura abierto? Hay muchísima gente ya desde por la mañana. Bueno, ya estamos aquí casi llegando a la torre C. Otra vista, otra imagen de la viga museo y la viga corona. Hoy estamos a 4 de julio prácticamente ya. Estamos a mediados de mes, Es que de aquí nada nos estamos comiendo las uvas. Mirad cómo siguen trabajando en esta parte de la estructura. Ahí parece que están incorporando alguna que otra pieza. Seguimos girando la mirada. Recordad que hemos dicho antes que están colocando ese techo en la estructura de la viga corona. Y mirad esa pedazo de panorámica modo angular, Castellana y viga museo con viga corona. Cómo están unidas ya la viga museo con la fachada de la Castellana, Esto es las piezas intermedias que han colocado entre la viga museo y la fachada. Que parece que no, pero lo colocaron la semana pasada, me atrevería a decir. Alguien se ha ido de casa. Y alguien que se sube a Honduras. Y alguien que os dice, bienvenidos a la Torre C. Ya estamos poco a poco abandonando Castellana. Mirad la polvareda que hay aquí en el Santiago Bernabéu. No deja de haber polvo por todos los lados, bendito polvo. Ahí vemos la esquina de la cubierta de la Torre C totalmente cerrada, como ya sabéis. Muchas piezas acopiadas. A ver, muchas piezas acopiadas en esta parte, que luego veremos mucho mejor desde las alturas. Mucho camión que trae y lleva material. Aquí tenemos el parking reservado de toda la maquinaria. Y bienvenidos de nuevo a la Torre C. Mirad qué pedazo de vistas aquí de la Torre C, esquina con Concha Espina, perdón, con Rafael Salgado y Castellana. Mirad qué bonito, Nos subimos a las alturas para contemplar lo que hay en la parte del suelo aquí. Ya sabéis que están todas las conexiones y muchas piezas acopiadas. Y la viga museo, que siguen trabajando en ella y han trabajado
ya han colocado esa chapa entre medias, ya están colocando esa parte del recubrimiento en la cara exterior, como ya sabéis, ahí esa zona plateada, esa pieza plateada que tenéis ahí. Y cómo siguen trabajando también en la viga corona, que muchos decís, oye, pero ¿qué pasa en la viga corona que están tanto trabajando? Pues siguen colocando piezas, tienen que hacer la estructura. Es que claro, aún no se ha decidido por qué está lista o no está lista. Es la viga corona, todavía faltan muchas piezas que incorporar. Y seguimos. Rafaelus Salgadus. Por cierto, hace mucho que no vemos movimiento en esta zona, ¿eh? En el fondo norte me refiero de listado alguna guía simple, alguna guía doble. Están todas ya totalmente listas aquí, así que yo pensaba que después de la torre de B iban a empezar con la torre C, pero he visto hoy las grúas justo que se estaban moviendo hasta Castellana, hacia Castellana, y es como, ojo, que van hacia Castellana y no pasan a otra torre. Las 10 y 17 y 27 grados que hace ahora mismo, ¿eh? Esto es un calvario. Calvario como yo, calvo. Bueno, aquí siguen las plataformas in the middle of esas costillas que tenemos ahí, justo en la parte de la esquina de la torre C. Y vemos cómo siguen esas plataformas. Parece que soldando esas piezas, esas bases para el futuro elevador de servicios. Al igual que en la parte izquierda colocaron los tramos de escaleras, y a día de hoy no tenemos a ninguno más. Colocaron las barandillas de seguridad en los diferentes tramos y aún de momento no hay más movimiento. Así que bueno, colocaron también la plataforma esta, que es que a día de hoy tampoco sé para qué va a ser, porque es que no he visto grandes actuaciones, grandes movimientos ahí. Yo creo que es que era para copiar material, o incluso transportar material gracias a esa plataforma. Uy, va que me voy. Y pues bueno, lo utilizaron ahí, lo instalaron para usar eso. Vamos llegando ya in the middle of de Rafael Salgado. Aquí vemos estas pequeñitas piezas que van subiendo a los entresijos de las guías ya instaladas. El José Luis, lol. Y ahora sí que sí, estamos en el montículo de siempre. Esto es un garaje, pero bueno, nos subimos aquí y vemos y contemplamos desde las alturas lo que están haciendo aquí en el fondo norte, en Rafael Salgado. De momento, mirad cómo llevan el pedazo de agujero aquí debajo de las puertas de acceso al Bernabéu, ¿eh? Es increíble el pedazo de agujero que han hecho aquí. Bueno, seguimos divisando a nuestra izquierda más armarios de las lamas que traen. Mirad como de momento van incorporando más lamas y aún faltan, ¿eh? Porque ahí tienen más lamas para subir. Ahí vemos armarios vacíos y armarios incompletos, con este que está a nuestra derecha completamente lleno, así que esto no va a parar, ¿eh? Yo me atrevería a decir que la cubierta norte es la más avanzada de las cubiertas, hasta incluso de la cubierta sur, porque es la única que tiene lamas, a excepción de la cubierta este y la oeste. Seguimos hacia Padre Damián. Ahí vemos hoy una cinta transportadora. Ojo un bus, ojo un bus. ¡Blum! La cinta transportadora, esa que gracias a ella pueden transportar arena. Y así ya, pues bueno, no recurres a 8 o 10 operarios con cubos llevándola. Utilizas esto y ya está. ¡Ale! ¡Hop! Me encanta este color de coche. Aquí vamos llegando a la torre D y mirad cómo todavía tenemos este hielo de Isotarp. Todavía ha copiado. Es aislante, así que no me hagáis caso. Lo que pasa que siempre digo de broma que es el hielo. Y esta pedazo de grúas fraile amarilla, bueno, naranja, yo que sé de qué color es. Mirad lo que está haciendo, colocando uniones, conexiones para las guías en este lado más cercano a la torre D. Me imagino que será en este lado de aquí. Ahí es donde están los pedazos de cracks, colocando esa espaldera. Hola, hola. Ahí. Justo digo hola, hola y me saluda. Y ahí vemos cómo están colocando esas uniones en este lado de aquí. Seguimos hacia la torre de Padre Damián, que continuamos viendo lana de roca en este lado de aquí. Ahí lo veis, rock. Llegamos a la esquina de la torre D y mirad cómo ha avanzado la instalación de chapa en la parte superior del futuro Skybar en esta esquina de Rafael Salgado con Padre Damián. Ha avanzado, ha avanzado, me vais a decir que no. Ha avanzado, que sí, que sea que ha avanzado, que empape. Y en esta parte de aquí han colocado una red de seguridad, una red azul, para seguir trabajando en la zona. Sí, oye, han ahorcado a este Transpalet, lo han ahorcado literalmente.
Ya, bueno, que estamos ya aquí ya en Padre Damián, que no me había dado cuenta, que hemos cruzado la frontera y no nos hemos dado cuenta. Nadie me ha dicho nada. Bienvenidos a Padre Damián. Bienvenidos un día más al lateral este. Vamos a ver porque tenemos movimiento, ¿eh? Hay mucho movimiento en esta zona. De momento esta plataforma que está ahí, yo no sé qué está haciendo porque está parada en mitad de la nada. A ver. Sí, es que no lleva a ningún sitio. Ah, vale, es que se está moviendo. Oye, ¿esta plataforma no fue la que se averió el día ese del izado de la guía? ¿Eh? ¿Esta no fue la que se averió? A lo mejor ya la han arreglado y la han traído para acá. Ahí están incrustándose. In the middle of el Torreón Norte, aquí en la parte. Ahí va. Uy. Ya está borrachilla. La plataforma ahora por la mañana temprano. Parece ser que sí es la plataforma que les da problemas, ¿eh? Porque mirad cómo se balancea. Bueno, de momento no han traído ningún cordón más para continuar la Viga Corona aquí a su paso por el lateral este, pero mirad, qué finito, cómo se ensancha y parece un embudo desde allí, desde el lado norte hacia el lado sur. Mirad cómo se va empequeñeciendo, estrechando. Y llegamos a las tripas del nuevo edificio, llegamos ahora mismo en un momento muy importante. Estamos viendo subir otra pedazo de viga roja hacia el nuevo edificio. Este nuevo edificio que ya sabéis que tiene millones y millones de piezas rojas, millones de peso, de toneladas de hierro, ya sabéis, como todo el Santiago Bernabéu, y esa pieza que va cogiendo curso, cogiendo camino para llegar a su destino por los siglos de los siglos. Bueno, porque está esta pedazo de LR con todos los puros sacados, en esa parte de ahí con las slingas puestas. ¿No empezarán a subir otro cordón superior para este lado de aquí? Donde ya sabéis que el otro día colocaron esa conexión que tenemos pequeñita al fondo más cercano a la fachada este, y está tapando este cordón que tenemos justo en primera plana. Y es que estoy comparando y mirad, esta de aquí con los puros sacados, el telescópico solamente tiene dos puros, y mirad este, tiene los de Aguilar, tiene dos sacados, más uno tercero, más el plumín. No sé yo si quedarme, a lo mejor van a subir algo importante. Ojo, es que tenemos otra pedazo de grúa de Aguilar en la esquina de la torre, vaya diita, tío. Y es que ahora encima se está acercando la otra grúa, Voy a hacer un directo, sí. Chicos, voy a hacer un directo oficial. Bueno, pues la grúa que tenemos a nuestra derecha se ha ido, ha subido una pieza gris, y la otra está todavía ahí en stand-by. Parece que no van a subir nada, lo que parece que sea al momento, así que bueno, estaremos atentos. Así que mientras tanto seguimos. Acaba de pasar un pedazo de camión con muchísimas lamas, un pedazos de armarios con lamas, que ha ido por Concha Espina, a ver si lo vemos ahora. Ahí está bajando por Concha Espina otra pedazo de góndola de Aguilar con un plumín. Vamos a ver para dónde va. ¿Para dónde vas? A lo mejor lo van a dejar aquí en Sagrados Corazones. No, se va. Se ha arrepentido. Bueno, seguimos. Estoy en busca de las lamas perdidas, así que nada, desde aquí, Sagrados Corazones, entramos en Concha Espina. De momento, pocos avances en la esquina de la torre A, donde vemos que ahora mismo no hay nadie trabajando, colocando piezas para el futuro Skybar de esta esquina, de esta torre A. Encima de la torre A vemos crecer más y más el nuevo edificio. Encima, justo aquí encimita, tenemos ya preparada la siguiente incorporación. Parece que la tubular aún no han quitado las abrazaderas, así que vamos para para Concha Espina, porque parece que está interesante, Concha Espina. Bueno, pues parece que se ha arrepentido de nuevo y ha vuelto el camión de aquí. Es que claro, están ahí en mitad de la torre A colocando los nuevos plumines para la instalación de una pedazo de grúa aquí de Aguilar. Claro, será este pedazo de plumín, será para esta de Aguilar. Así que están los caballetes, los apoyos amarillos totalmente puestos ahí al fondo, ahí los veis, ahí están. Así que tiene que estar a punto de venir el siguiente cordón superior para seguir formando la estructura de la Viga Corona aquí a su paso por el lateral este. Es que están formándola, están haciéndola ahora mismo, la grúa la están instalando. Ahí vemos cómo está llegando todo el material de Aguilar, los contrapesos ya totalmente puestos. Lo único que faltaría es el cordón superior. Lo que pasa es que el cordón superior no sé dónde está. No sé dónde está, a lo mejor está justo en medio de Padre Damián, quién sabe.
Hussein. Aquí tenemos el acceso hacia el interior, que hoy ya sabéis que entraremos, me imagino que por la tarde, no sé, ya veré a ver cuándo entro. Y aquí están preparando todo para el izado del siguiente cordón superior en la esquina de la torre A. De momento vamos para la esquina de la torre B porque parece que un telescópico está más alto que otro y es posible que veamos el izado de las guías simples en cuanto antes, así que me voy para allá. Pues nada amigos, esta grúa grandota ha estado ahí trabajando en la Castellana, en la parte baja de la Castellana. De momento no suben la guía ahora por la mañana, así que nos vamos para las alturas, acompañadme, vamos, hasta ahora. Hombre, ¿qué tal a todos? Feliz año de nuevo, aquí estamos un día más en las alturas. Mirad cómo deslumbra la parte de las lamas, cómo pega el sol en la parte de las lamas, cómo deslumbra, es increíble. Bueno, a falta de una, buenas son dos. Aquí tenemos dos pedazos de guías simples en la esquina de la torre B que acaba de llegar ahora mismito. Ahí está la puerta de Alcalá. Y mira todas las conexiones que hay en la parte inferior, todas las conexiones grises que hay descansando aquí acopiadas en la esquina de la torre B. Es brutal, madre mía, y lo que tiene que pesar eso, Subimos plano y mirad cómo en esta parte de aquí están preparando ya lo que va a ser la siguiente conexión, la siguiente estructura que sea de refuerzo para las siguientes guías. Ahí lo tenemos, en Castellana, totalmente acopiadas. Vamos a quitar un poco, ahí lo tenemos. Mirad, en forma de copa. Sí. Llamadme alcohólico, pero en forma de copa. Me vais a decir que no. Ahí está la base, el cuerpo y la base donde rebosa el líquido. Bueno, seguimos. Torre B, seguimos girando la mirada, seguimos subiendo la mirada, donde vemos nuestra queridísima Castellana llena de piezas blancas, esas piezas blancas que van subiendo a la estructura de la Viga Corona. Y mirad, tenemos estas escaleras, parece ahí, ¿no? ¿Escaleras? ¿Me atrevería a decir que son esas escaleras? Confirmadme, por favor. Bueno, mirad, eso es, esas piezas blancas, más chapa, esos caballetes, algunos paraguas que continúan ahí todavía resistiendo a que se reciclen, a que se lleven, contenedores llenísimos de escombros y muchísimas piezas para nuestro queridísimo Santiago Bernabéu, Esto es todo la esquina de la Torre C, esas conexiones grises que me imagino que empezarán a poner una vez que las guías empiecen a amanecer por el lado de allí. Subimos la mirada a la Viga Corona y mirad cómo están colocando ese techo en esa parte, en esa estructura de la Viga Corona. Mirad cómo han completado ya toda esa parte, la más cercana a nosotros. Pues es que cómo se meten las tubulares hacia el interior, Es increíble, tío, es que esto es faraónico, de verdad. Esta obra es de ingeniería total, y total en mayúsculas. Lo que decía, mirad cómo están colocando la chapa en la parte superior de la Viga Corona. Y ahí sí es como va quedando. Más las estructuras nuevas que van colocando encima de la torre B para seguir haciendo la estructura de la Viga Corona. Con todas las guías simples ya colocadas aquí en la esquina de la torre B. Y me da a mí que esto de las guías simples no va a parar, Esto ya me da a mí que se han puesto en serio y han dicho, mira, no vamos a frenar, vamos a seguir haciendo las guías simples, los soportes para las guías simples, para la nueva piel envolvente del Santiago Bernabéu, y no van a parar. Y una vez que lo dicen, va a misa. Bueno, ¿y qué hacen aquí? Esto hace un rato estaban midiendo desde una plataforma a otra, desde una cesta a otra, estaban pasándose una cinta métrica y estaban midiendo. Lo que no sé sería para el tema de las conexiones, para que no falle en sí. Es decir, oye, que esto mide 8,18, vale, pues esta que hemos traído hoy va aquí. Pues venga, al lío. Sabéis lo que os cuento, ¿no? Bueno, esquina de la torre B, aquí vemos, ya empezamos a subir la mirada y de momento falta un cachito aquí
en esta esquina para cerrar completamente. Y todavía parece que, bueno, está ahí la chapa, pero de momento no la han colocado. Así que nada, hay movimiento en la cubierta. Ahora lo miraremos, ahora lo veremos. Sobre todo en la cubierta sur, donde prácticamente yo diría que están todas las lamas de lo que es la pendiente de la cubierta lista. Ahora lo vamos a ver, no os preocupéis. Seguimos mirando hacia la izquierda, cubierta oeste totalmente sin nadie, inhóspita. Y esas riostras que todavía aguantan en la cubierta oeste sin ponerse, sin instalarse. Qué bonita esta imagen, qué bonita. Vamos a hacer un barrido a la parte de Concha de Espina, a la parte del fondo sur, donde vemos y observamos ese pedazo de agujero que han hecho justo debajo donde era el antiguo restaurante asiático, un poquito más a la derecha. Y mirad, han hecho simétricamente lo que han hecho en Rafael Salgado, en el Fondus Norcus. Igual. Seguimos mirando, seguimos haciendo barrido hacia la derecha, donde vemos esas guías simples y dobles en el fondo sur para la futura piel envolvente, muchas grúas, la tienda oficial del Real Madrid. Luego entraremos al interior, por supuesto, para ver los avances que hay en el interior. Y qué brutalidad, ¿eh? Todo gris ya. Como se nota que se empieza a ver la luz al final del túnel. Esto ya es otra cosa, ¿eh? Esto ya es otra cosa. Ahí continúan trabajando estos pedazos de cracks en la instalación. Bueno, instalación, ya están instaladas las orejetas para el techo del Skywalk, pero ahí están todavía. Parece que no han terminado con la faena y queda mucho, todavía queda mucho, ¿eh? Y lo que sí van bastante avanzados es con las lamas aquí en la cubierta sur. Mirad cómo han avanzado en la instalación de las lamas en la cubierta sur, ¿eh? Cómo pega el sol ahí y cómo deslumbra. Creo que en la parte de abajo van quitando las pegatinas que lo recubren, cada una, pero por lo que nos enteramos el otro día, lo que hacen es instalar las lamas y cuando pasan 2 o 3 semanas es cuando quitan la pegatina, ¿vale? Así que información de primera mano. Tenemos las lamas que cuando pasan 2 o 3 semanas quitan la pegatina que les recubre. Y mirad cómo están ahí trabajando, sin parar, sin cesar, solamente para desayunar y comer, por supuesto, y cuando van a hacer el pipí. Y continúan trabajando en lo que va a ser la instalación de las lamas en la parte más superior de la cubierta sur. Pero mirad, vamos a hacer un zoom a las instaladas ya. Y es increíble. Como diría David Bisbal, esto es increíble. Cómo están instaladas todas las lamas ya, Amigos, amigas, esto es increíble. Es que no hay palabras, de verdad. Y ahí tenemos el interior, que por lo que he dicho antes, entraremos luego más tarde a esa instalación de bandejas para el césped retráctil. No os preocupéis, que luego entramos, así que estad atentos al canal de JR, porque luego habrá sorpresitas. Sí. Mirad, esa es la esquina de la Torre C. Esquina de la Torre C, cubierta norte, un poquito más. Ahí está la cubierta norte, donde continúan trabajando. Es verdad que la cubierta norte parece más avanzada en lo que a las lamas se refiere. Y desde aquí lo que podemos ver. Luego ya Nuevo Bernabéu continuará ofreciéndonos las mejores imágenes desde las alturas. Así que nada, muchas gracias a todos. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, por supuesto, como siempre. Suscribiros al canal para seguir los avances del Real Madrid. Y nos vemos. Eso es. Nos vemos muy pronto. Chao, chao, chao. A la Madrid.